De regreso al origen, para el 10º Congreso Iberoamericano Deleitarte es un placer presentarles desde España a José Carlos de Santiago y desde Sucre, Colombia, a Alex Quesep. En el conversatorio, importancia de la internacionalización de la cocina tradicional iberoamericana. El tema en común es la importancia de las cocinas regionales para el desarrollo de la cocina colombiana, en este caso, y aprovechando precisamente la experiencia, como lo compartíamos antes, que usted ha tenido, digamos, en esa forma de observar a Latinoamérica, de ciertos lugares que conoce, como me comentó antes. Para nosotros, Colombia es un país que desde hace rato, e independientemente de las circunstancias históricas de lo que hemos acontecido y de lo que hemos vivido, es un país que viene desarrollándose y viene apostándole, como lo hemos visto a lo largo de estas intervenciones de los otros colegas y compañeros, a la valoración y apropiación de esos ingredientes y a la observación y al acompañamiento de los procesos en las cocinas tradicionales, con el propósito de, aparte de que los restaurantes se puedan nutrir con los ingredientes y la diversidad de lo que significa nuestra despensa, que es bastante variada y diversa, esto significa para los pequeños y medianos productores, significa también sostenibilidad y maneras de desarrollo. A esto se le suman las intenciones que han venido teniendo en los últimos 20 años el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo, el Ministerio, principalmente estos dos, en cuanto al desarrollo de las cocinas tradicionales en Colombia o el acompañamiento en los procesos de la salvaguarda, de la identificación de los productos. ¿Qué paso sigue en este proceso para nosotros? Y es cómo logramos que cada región de un país que es tan diverso, porque es la realidad, yo creo que todos somos conscientes de que vivimos en un país donde uno atraviesa, posiblemente uno llega de la costa caribe colombiana a Cali y se siente en un ambiente semejante, pero uno llega de la costa colombiana al interior y sube la montaña, como le digo yo, y uno llega hasta Bogotá, y uno recorre Boyacá y siente que entra en otro país distinto. Y uno dentro de la misma costa llega a La Guajira y también siente otras características diferentes a las que conforman una determinada región o territorio. España es un país importante y, digámoslo así, y pionero en vender cocina. Es decir, es un país donde su cocina se ha distinguido y donde han sucedido unos procesos muy importantes a partir del producto, a partir de los cocineros de las distintas regiones de España, del grupo de San Sebastián, del grupo del norte, del grupo del sur, me refiero del sur al Mediterráneo como tal, y todas esas variantes y variables que tiene. Y la gente viaja a España a conocer y a reconocer un territorio, a comer, a disfrutar de una buena mesa, a disfrutar de una diversidad de paisajes y de lugares en donde lo que queda en la memoria del visitante, estamos hablando de un producto gastronómico como tal, es precisamente esa experiencia. Y esa experiencia a nosotros en Colombia nos interesa no desde imitar otras dinámicas dentro de la misma cocina y dentro del mismo producto, sino cómo nosotros desde nuestra idiosincrasia, desde nuestra diversidad, podemos llegar a potencializar y a convertir definitivamente la cocina, y digo definitivamente en el sentido que es un producto gastronómico, es un producto turístico identificado que va a generar bienestar, progreso y desarrollo para las distintas comunidades y distintos lugares o sectores en el país. Bueno, tú haces una presentación muy bonita de lo que es la gastronomía y lo que es la gastronomía española. Yo creo que debemos valorar cómo es la gastronomía, qué es la gastronomía, dónde nace la gastronomía. ¿Por qué dicen que las mujeres no encuentran nada en los mapas y nosotros no encontramos nada en los refrigeradores? Son culturas que nacieron en la prehistoria. Cuando el hombre cazaba tenía que otear el horizonte y verlo todo.
cuando la mujer estaba cuidando de la comida, de la cocina, de la gastronomía en aquel momento, porque ya cocinaba con fuego, entonces lo que veía es lo que tenía más cercano, cuidaba a sus niños y a todo lo que tenía alrededor. Digamos que desde que partimos de ese concepto, llegamos a uno mucho más variado. Y es, ¿España realmente ha sido pionera en la gastronomía? Yo diría que tenemos una gastronomía de una altísima calidad, como un vino de altísima calidad. Los italianos se quedan con nuestro aceite, que es de altísima calidad. Los franceses se quedaban con nuestros vinos, que eran vinos a granel. Se los vendíamos a ellos en grandes convoyes de tren que iban desde España hasta Francia con nuestros vinos que embotellaban ellos. Pioneros, no sé qué decirte. Yo creo que no. Creo que pioneros fueron los franceses, cuando llevaron su gastronomía a todo el mundo a través de sus embajadas. Pioneros fueron cuando eran orgullosos de su cocina, de esa cocina que lo que hacía es engañarnos, porque lo que tenían es un pescado con mala calidad y Francia no era la reina de la cocina. París es de donde salía la visión internacional de la cultura. Desde el siglo XVIII, realmente era increíble, ¿no? Como cuando salían fuera llevaban su cocina. Pero es que cuando lleva un pescado desde el mar hasta París, ¿qué le pasaba hace 200 años, hace 150 años? Que el pescado llegaba en unas condiciones no demasiado buenas. Pero los parisinos y la corte solo querían comer pescado, porque era lo que estaba más lejos y lo mejor de todo. Lo tenían que engañar. Le ponían salsitas por encima, trabajaban mucho con ese condimento y el pescado ya no olía mal y sabía fenomenal. Entonces ellos llevaron esa cocina a cada una de sus embajadas en cada uno de los países del mundo. El país de la cultura era Francia. El país de la cocina era Francia. El idioma diplomático era el francés. Qué bien para ellos. ¿Qué pasó? Llegó el siglo XX y despertó. Despertó la calidad de la cocina española, los productos naturales que teníamos. El sector, ustedes tienen aquí a FENAVI, Federación Nacional de Avicultores de Colombia, pero señores, no se olviden también que ahí están los agricultores, cultura del agro, son los que nos marcan. Esas pequeñas cosas son las que van a diferenciar por qué en el siglo XX la cocina, y XXI sobre todo, la cocina española y la cocina iberoamericana, los latinos, como decía antes, para el latín italiano. Y el latín de todos los que hablamos, una lengua de centro, la tenemos con nosotros. Pero somos iberoamericanos. Portugal y España y todo el continente americano, que desde arriba hasta abajo, desde lo que dicen que es hoy los Estados Unidos de América, que son los de Norteamérica y son USA, no es ni los Estados Unidos mexicanos, ni el resto de los países. Pero allí hay más gente que habla español que en muchos países, sumándolos todos. Entonces, ¿qué te diría? Yo creo que lo que tenemos que ver es cómo nace ese privilegio de que primero la cocina española se convierta en una cocina admirable. Una cocina con valores estéticos, éticos, gastronómicos y saludables espectaculares. Y eso es lo que nos da una fortaleza sobre los franceses. Como cocineros como Ferran Adrià investigan y hace ya 34 años presenta 800 soportes diferentes para poner la comida en el plato. Todos ustedes, todos estamos acostumbrados a un plato de postre, un plato hondo, un plato plano, todos redonditos. Hombre, algunos se salía y ponía uno cuadradito con una forma un poco más rara, pero si no era redondo, no era elegante, no era francés. Nos tuvieron esclavizados con una cultura rígida de la gastronomía. Platos redondos y de 3 clases, o de 4. Creo que ha tocado un punto que es importante, y es en esa narración de cocina colombiana una pregunta que yo me he hecho hace rato, y usted la ha tocado como diciendo, nos mantuvieron engañados, y cómo Ferran Adrià empieza a variar y a colocar de una manera distinta aquellos platillos y aquellos sabores que hacen parte de esa identidad española. Llevo 23 años en este oficio. He estado empecé asistiendo a los congresos
lo primero que asistí fue a los congresos que hacía la Academia Colombiana de Gastronomía con Clemencia Price, que la lideraba. Después empieza la revista La Barra y después empiezan distintos escenarios que se abrieron y que abrieron puertas para empezar a hablar y a narrar la cocina. La cocina colombiana entró en un punto en que tiene que ser hablada. ¿Por qué? Porque la venimos cocinando. Y una de las preguntas que más me he hecho es ¿cómo servimos comida a los colombianos? ¿Cómo nos gusta comer a los colombianos? Y cuando hablo de colombianos, estoy diciendo cómo nos gusta comer en cada región de Colombia. Cómo comen en La Guajira, cómo comen en Córdoba y Sucre, cómo comen en Bolívar, cómo comen en el Atlántico, cómo comen en el Valle del Cauca, cómo comen en el Pacífico, cómo comemos en los Santanderes. Eso inmediatamente nos arroja, después de hacernos esa pregunta, nos arroja otra. ¿Cómo servimos? Porque es que hay algo que viene sucediendo y que creo que es importante reflexionarlo. Y precisamente teniendo aquí, y lo voy a decir así, un semejante, un hermano español, porque nuestra cocina, claro que tiene, nuestra cocina no hay que reflexionarla, claro que tiene una impronta ibérica, pero completamente. Y ahí sí empezamos a hacer inventario de que nos llegó la gallina, de que nos llegó el cerdo, de que nos llegaron las reses, de ciertas maneras, de nuestras sopas, de nuestros arroces. Nos encontramos claramente con una impronta ibérica, pero nuestra cocina ya necesita narrarse de sí mismo. Y desde sí mismo me refiero de servir una mesa posiblemente, y no estoy seguro de que sea de tiempos. Nuestra mesa siempre ha sido de platos al centro y de compartir una gran cantidad de platos al centro. Y de no hacer cena a 25 manos, sino cena entre llaves, entre amigos, entre identidades culturales, porque es que seguimos narrando de alguna manera un eurocentrismo. Así como José Carlos nos cuenta cómo también España fue siendo consciente de sus propias fortalezas, de la misma manera, diría yo, como nosotros somos conscientes de la nuestra. Hay ejemplos españoles excepcionales, como que cada producto de cada región tiene una identidad particular. La gente en Idiazábal y en el País Vasco hace un queso excepcional de esa región, no hace 240 clases de queso. Con eso estoy diciendo miren lo que ha pasado en Cali, con el biche. El biche ya logró, el biche siempre ha sido digno, pero ya el biche logró tener un espacio importante, reconocido desde la política en Colombia. Y cuando digo desde la política es porque no podemos olvidar que comer todas las veces va a ser un acto político. Y cuando digo un acto político es un reconocimiento desde las distintas secretarías o de los distintos entes gubernamentales que hacen la aprobación. Hoy hemos visto desde ayer hemos visto excepcionales ejemplos aquí. Con Chechi y con un grupo nos fuimos al Museo del Vinagre. Más allá de ese lugar excepcional, donde hay más de 60 y tantos tipos de vinagres distintos, entre fermentados de frutas y fermentados de botánicos o de hierbas aromáticas, nos encontramos con que ya hay una definición importante de un producto que en Colombia tiene un alto, digamos que es bastante consumido. La intervención anterior encontramos cómo nos contaste acerca del maíz y cómo a partir de la recuperación e identificación de los distintos granos de maíces nativos, has logrado desarrollar una empresa familiar que también tiene una repercusión en otras personas que son quienes producen ese maíz. Ahí estamos hablando enseguida de todo ese poco de lenguaje que se habla hoy día como la asociatividad, ¿no es cierto? O economías solidarias. Nos encontramos con mi querido amigo que se ha dedicado y ha sido devoto de la papa y ha venido trabajando con una identidad particular de su región a partir de un producto. ¿Cuántas variedades de papa tienes inventariadas, de papas nativas? Más de 160 variedades de papas nativas. Es decir, ya tenemos, eso se llaman los nichos o las despensas, vamos identificando las despensas y saltamos de alguien que tiene identificadas las papas nativas, que trabaja directamente con el productor y que comercializa las papas. La actividad culinaria, cuando las personas viajan, cuando todos hemos viajado, y entendamos por viajar de Cali a Turbo, o de Cali a Tumaco, o de Chupundún a Tripaseca, cuando viajamos de un lugar a otro, dentro y fuera del país, tenemos dos memorias importantes enseguida, lo que mordemos y lo que observamos.
Cuando vamos a España y nos tomamos la foto, o estamos en Barcelona y estamos ante las maravillas que hizo el arquitecto catalán Gaudí y nos tomamos la foto, estamos haciendo una memoria histórica. Esa memoria histórica va documentada a partir de una imagen. Lo que mordemos nos lo llevamos, nos impacta. El tema de la cocina tradicional, más allá de ser un discurso fundamental para la economía de este país, fundamental, aparte de todo es lo que tú te llevas cuando visitas Cali, independientemente de las ofertas gastronómicas que tengas, son las cocinas locales de Cali que tú estás mordiendo. O sea, son las expresiones culinarias que tú estás mordiendo. ¿Por qué? Porque tú estás mordiendo algo que vas a morder, que vas a tomar, que vas a oler aquí, que no lo vas a disfrutar en otro lugar porque hace parte de lo que aquí se prepara y aquí se cocina. Y eso es lo que nos ayuda a formar esa identidad culinaria que es la que nosotros nos vamos a llevar en la memoria y que es la que también va a servir como una base fundamental para que con el apoyo de nuestra Secretaría de Turismo y de todos los programas, para que con el apoyo de un evento como este siga y continúe la difusión. Porque todos nosotros somos entes perceptuales que difundimos lo que estamos disfrutando. Los buenos ejemplos, lo que ha venido sucediendo y cómo el fomento, cómo la apropiación y la identificación de lo que en un lugar determinado del planeta se hace y cómo la gente que está en torno a eso logra difundirla, es lo que termina convirtiéndose en un producto gastronómico y en un producto vendible. Y cuando decimos vendible es porque aporta y hace parte de lo que se denomina la sostenibilidad, que en un país como el nuestro, en donde está identificado que el 51% de los colombianos se dedican a una actividad informal. ¿Y saben cuál es esta actividad informal en Colombia? Los oficios. Somos países de cocineros, de talabarteros, de alfareros, de artesanos o tejedores, 51% de la población colombiana. Eso significa el mayor grueso de la población nuestra se dedica a actividades relacionadas con algo bello que se llama el oficio. Los cocineros somos de oficio, el oficio del cocinero. Y eso hace parte del fomento y de del producto vendible en Colombia. Tenemos ejemplos latinoamericanos en México y en Perú. Tenemos ejemplos de que la cocina hace parte, no sé en Perú en cuánto estaba, cuando fui a Lima hace mucho tiempo, hacía parte del 9% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque ya el gobierno en Perú decretó unas políticas públicas asociadas al impulso puntualmente de la cocina. Es decir, ya eso hace parte de un resorte fundamental. Sí, pero Alex, hay una cosa importante. Acabas de hablar de Perú. Yo te estoy hablando de España. Podemos hablar de Iberoamérica. Te repito una cosa clave. Si estamos hablando de Perú, que es la capital o el país locomotora de la gastronomía de toda Iberoamérica, tendríamos que saber por qué. Y no es porque el gobierno solamente lo aceptó, sino quién estaba detrás del gobierno. ¿Por qué el gobierno tomó que no solamente ese país tenía Machu Picchu? Y era la única razón por la que volaba. O sea, eso daría mucho que discutir. Hay una academia peruana de gastronomía constituida hace 32 años, que fue constituida por una persona que desgraciadamente la pandemia se la llevó, Bernardo Roca Rey, que tiene además un sobrino que es torero y le conoce mucho también, más que a él, que hizo muchas cosas grandes. Pero todo esto nos lleva a pensar en lo mismo. Yo te decía que Ferran Adrià creó 800 soportes diferentes. Quitamos la tiranía del plato y pasamos a eso. Eso no hubiese llegado mucho más lejos si don Rafael Ansón Oliarte tomase como presidente de la Academia Internacional de Gastronomía y por supuesto de la Real Academia de Gastronomía Española la bandera y apoyándose en la Academia Francesa, lo que ellos no se imaginaban es lo que iba a pasar después, empezase a apoyar y a hacer públicas que estos cocineros eran investigadores, eran maestros y se convirtieron en un referente de la nueva gastronomía. Eso es lo que nos califica y nos va llevando al punto en el que estábamos. ¿Para qué he venido yo aquí? Pues porque ustedes han pensado, o los organizadores, que podíamos transmitirles a ustedes a través de la academia, que es la que me presenta, colombiana de gastronomía, que es parte de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, qué podemos aportar para que turísticamente una región, un país, pueda resaltar y tener un atributo más que el que podían presentar para que fuera turísticamente aceptable.
Dentro de mi calidad como embajador de la Organización Mundial de Enoturismo, te podría decir que también hay cosas que vamos a ir pasando para poder avanzar en este conversatorio, y que a mí me gustaría que las personas que estén aquí participen en este conversatorio, que sean los que nos pregunten qué es lo que ellos quieren saber, no solamente lo que les queremos contar, sino qué dudas tienen ustedes, qué les podríamos aportar en esta conversación. Uno de los elementos ideales es convertir a una ciudad como Cali en capital de la cultura gastronómica de Iberoamérica. Es una de las razones por las que me dijeron que viniese aquí. ¿Para qué? Esa es una parte. Hace un mes estaba viajando a la ciudad de Puebla en nombre de mi presidente y maestro, como os decía, Rafael Anson Oliart, para, en compañía del secretario general y uno de los creadores de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, concederle a la ciudad de Puebla, en México, no al Estado, a la ciudad como tal, el título de capital de la cultura gastronómica de Iberoamérica, que este año pasado, o sea, este en el que estamos, 2022 y 2021, lo obtuvo la ciudad de Madrid. Y anteriormente a la ciudad de Madrid había sido la ciudad de Miami. Y cuando decimos Miami, ¿por qué? Pues porque es el núcleo y el centro donde se habla más español de toda América, donde estamos todos representados de alguna forma. Entonces, se pasaron los testigos. Madrid tuvo la mala suerte de que le tocó la pandemia. Entonces, todos los actos que estaban previstos para Madrid tuvieron que ser cancelados. Se le dio un año más, pero pasó lo mismo. La pandemia en el 2021 estuvo atacando fuertemente. No pudo aprovecharlo todo, pero siempre es un argumento más. Ciudad de la cultura, ciudad de los conciertos, ciudad de la gastronomía. O sea, todos hacemos al menos una vez en la vida una reflexión. Y es pensar, si tuviéramos que decir qué es lo que hacemos 3 veces al día, todos los seres humanos al menos, ¿qué piensan ustedes qué es lo que haríamos? ¿Qué es lo que hace un turista seguro cuando vaya a cualquier país del mundo? ¿Qué es lo que hace 3 veces al día? ¿Ustedes me lo pueden responder? Entonces, podemos tomar el sol 1 hora, 2, 3 horas, pero tenemos que comer antes y después. Entonces, pensemos que tenemos que basar parte de nuestra cultura y parte de lo que tenemos que transmitir en un elemento diferenciador. En España, el 70% de los 80 millones de turistas que van al país, estamos hablando de una cantidad muy importante, entre sus 3 primeras decisiones, o vamos, elementos que les ayudan a tomar la decisión de viajar a ese destino que es España, no son los toros ni las flamencas, son los buenos alimentos de nuestro país, la gastronomía bien hecha, no solamente porque tengamos buenas papas o buena carne, sino cómo está cocinada. Y señores, eso les implica, pero es que no nos olvidemos de otra cosa. Estamos hablando que de 80 millones hay un 30%, casi, que la primera razón por la que viajan a España es por la gastronomía. Estamos hablando de 24 millones de personas. Son unas cuantas. Y ya no se llevan una flamenca o un toro o un escudito o una espada de torero como el mejor souvenir. Se llevan un buen chorizo, un jamón, un buen queso, una lata de judías. Unos turrones. Unos turrones, evidentemente. Entonces, todo esto, al final, nos está dando que la gastronomía es una parte fundamental de cualquier sociedad que quiera transmitir hacia el exterior. Pero el exterior es fuera de mi entorno. O sea, que está dentro del país también. Yo puedo ofrecerles a una persona de otra esquina de Colombia lo que yo hago aquí, para que vengan aquí a probarlo y a disfrutarlo. Entonces, eso es lo que tenemos que transmitir. Transmitir que Puebla ha tenido la capitalidad de la cultura gastronómica de Iberoamérica. No es que la Academia Iberoamericana lo proponga, es que la Academia Mexicana propone a Puebla, como aquí tendría que ser la Academia Colombiana la que propusiese a Cali. Y no significa que vayan a pagar mucho dinero porque les den el título. No,
no se paga dinero porque tenga ningún título. El título se otorga porque en competencia con otros países del entorno tiene las características, sobre todo de promoción hacia el exterior, de la cultura gastronómica de la región. Eso es lo que hay que luchar. Hay 6 países esperando desde hace varios años para poder ser capital de la cultura gastronómica. Y no lo consiguen porque ha habido otro que lo que ha dicho: yo voy a promocionar mejor mi gastronomía. No solamente que tenga la mejor gastronomía, porque Puebla, aparte del chile en nogada, y que se come muy bien, hay otras muchas regiones. Michoacán tiene una cocina mucho más rica, pero no se supieron proyectar en su momento. Ahora se tiran de las barbas y quieren serlo. Pero es que México ya es la segunda parte. Les pongo un ejemplo. México es patrimonio, su cocina es, ante la UNESCO, es considerada patrimonio de la humanidad, la cocina mexicana. Es más, no solamente que esté considerada patrimonio de la humanidad, es que México agarró a las cocineras tradicionales de Michoacán para decir: la cocina, un silogismo que tiene 2 premisas falsas o 2 premisas ciertas, y se construye una conclusión falsa. Las cocineras tradicionales mexicanas, por supuesto, son de Michoacán, son patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces, si Michoacán es México y la cocina michoacana es patrimonio universal inmaterial de la humanidad, la cocina mexicana es patrimonio inmaterial de la humanidad. No es así. O sea, México es muy grande, tiene muchas cocinas tradicionales, pero el país supo aprovechar perfectamente un título para exportarlo hacia el exterior. Puebla hace lo mismo, pero es que Guanajuato, que fue capital hace 8 años, aprovechó su título durante 6 años de mandato. 6. Y ellos decían, y lo siguen diciendo hoy: somos la capital de la cultura gastronómica de Iberoamérica. Porque cuando tú concedes un título como este, es de por vida. Habrá otros que entren de nuevo en este juego, pero ese título es de por vida. Hay que sacarle partido, hay que sacarle rendimiento, hay que hacer publicidad de él. Todos ustedes, si un día son ustedes caleños, si un día Cali puede ser capital de la cultura gastronómica de Iberoamérica, tienen que hacerse un sello, ponerlo en el fuego y marcárselo en la piel, para llevarlo con orgullo y enseñarlo y decirlo toda la vida: somos la capital de la cultura gastronómica de Iberoamérica. Y lo tenemos que decir, pero eso hay que ganarlo. Y para ganarlo hay que lucharlo. Los políticos, tú hablabas antes, tienen que ponerse en marcha. Los presupuestos tienen que planificarse. Y la presentación tiene que hacerlo la Academia Colombiana de Gastronomía. Sin ella no hay opción de tener el título. De alguna manera tenemos que, la palabra no solo sería creer, sino tenemos que también agruparnos ante la institución, ante las distintas o ante la institucionalidad que nos permita canalizar estos esfuerzos colectivos. Porque esto, como bien lo sabemos, se trata de una colectividad, de un trabajo común. Es indudable, hay una cosa que no necesita, hay una tesis resuelta ya. Colombia tiene cocinas, y Colombia tiene cocinas regionales compactas, ricas, diversas. Eso afortunadamente ya lo tenemos consciente. Antes ni siquiera pensábamos en eso. Entonces, a partir de allí, con los distintos entes públicos y privados, y con el liderazgo no de uno, porque es que ese es un tema que nos pasa mucho en el medio. Los cocineros somos artistas, y a los artistas nos acompaña también el lado oscuro de la fuerza, nos acompaña el ego, nos acompañan una cantidad de cosas que a veces nos limitan a podernos relacionar y a poder afincar esfuerzos comunes, porque el resultado de esto no es el individuo, es la colectividad, y la colectividad, la comunidad, el territorio se beneficia de esto. Creo, como usted lo ha dicho claramente, que como los conversatorios son en sí mismos, que hay personas que están interesadas en compartirnos sus puntos de vista y también, digámoslo así, sus experiencias a partir de esto. Sí, señora. Bueno, entonces de esta forma abrimos el espacio para preguntas. El equipo logístico ya va a llevar el micrófono para que nuestra invitada... Tenemos un potencial gastronómico de hace más de 23 años que yo vivo en Cali y he estado en este medio. No soy chef, soy del personal administrativo, creativo y de mercadeo. Pero he vivido toda esta
todo este gran cambio que ha tenido la parte gastronómica de Cali. Pero nosotros venimos influenciados por algo maravilloso, hermoso, ancestral. Es la despensa más grande del mundo, es el Océano Pacífico, es esa riqueza cultural que tienen todos esos pueblos que hay en el Pacífico. Vicky, que por ahí andaba, es una gran investigadora, Carlos Yanguas y muchos chefs en Cali que han hecho una gran investigación de esa cocina del Pacífico, lo que nos ha traído a Maura y todo eso que arrancó. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a la Alameda y ver esa belleza gastronómica, tenemos una gastronomía hermosa, rica por la cantidad de proteína, por todo lo que nos puede traer el Océano Pacífico, y llevarlo a la alta cocina, llevarlo a nivel de investigación. Por ahí hablaban, México obviamente está influenciado de su cocina indígena, pero nosotros tenemos nuestra cocina hermosa, negra, pacífica, para llevarla a romperla pues a nivel mundial y a nivel pues si logramos ese título americano, pues con unión, investigación, y qué rico que pues que entidades como Acodres y todos los que están allá asociados traigan este tipo de personas con este conocimiento a llenarnos, ¿sí? Y a decirnos sí se puede. Y de verdad que ojalá hubiera aquí más personas del gremio, que no veo muchas, pero sé que los que están podemos llevar a cabo una muy buena investigación y sacar adelante ese título que de verdad Cali se merece, porque ha trabajado a nivel de gastronomía muchísimo. Antes comíamos sancocho de gallina o frijoles los domingos, íbamos a 2 o 3 restaurantes que había en Cali. Ahora hay una diversidad de restaurantes, gastronomía, investigación, fusiones. Sabemos que pues, los que hacen benchmarking, los que van a otros países, entendemos que aquí hay cosas grandísimas. Estamos en una época de crisis, ¿sí? Donde no está llegando trigo, donde se están encareciendo una cantidad de insumos que nos llegan, que no podemos sostenerlos, tenemos que subir una cantidad de precios, pero veo maravillas que transforman el trigo con el maíz y podemos hacer lo mismo. Entonces, qué maravilla poder disfrutar de estos espacios. El señor de atrás estaba pidiendo la palabra, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Está detrás de ti, allí en la esquina. Era ella que quería hablar. Ah, perfecto, perdón. Perdón. Le veía levantar la mano e intentar. Tiene usted muchísima razón, pero yo creo que para pedir un título, lo primero que hay que hacer es lucharlo. Tú decías que hay que unirse. Pero no solamente existe la capital de la cultura de la gastronomía iberoamérica, está la capital de la cultura del café, del cacao, del maíz. O sea, Puebla ha presentado el maíz como otro de sus argumentos. Y por lo tanto hay uno de los pueblos, que es de los primeros pueblos en los que se cultivó el maíz en toda Iberoamérica, que hoy por hoy apoyó la capitalidad de Puebla. Esas son las acciones que nosotros creo que podemos ayudarles y presentarles. Identificar el nicho y la palabra que permita que Cali salte con un argumento más, con una estrategia más. Y como ejemplo, Alex, La Habana fue creada, tuvo hace 3 años el título de Capital de la Cultura de la Coctelería de Iberoamérica. Ese título que tuvo La Habana le ha permitido que este año haya sido elegida como la sede del Mundial de Coctelería, lo que es un elemento más de decir, todo suma. O sea, quizá no es la única razón, pero es una razón más por la que ese destino ha sido seleccionado y no otros. Cuando se creó la coctelería en Cuba, en La Habana, en el año 1924, se creó la primera asociación de América de cantineros. 1924. O sea, en 2 años, en año y medio, vamos, tenemos el primer centenario de los cantineros. Y esa canción de Cantinero de Cuba, 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 marca precisamente esa relación. Pero ¿qué se hace? Nosotros, mi grupo editorial, que se llama Excelencias, en excelenciasgourmet.com o en la aplicación Excelencias, que pueden bajar ustedes de cualquier tienda, van a encontrar algo que les permita seguir esta trayectoria. Cuando creamos
en La Habana, cuando se concedió por parte de la Academia Iberoamericana de Gastronomía ese título, creamos rutas, las rutas de coctelería, no gastronómicas en general, pero puras de coctelería. Y nos inventamos las rutas históricas de la coctelería. ¿Cuáles fueron los bares que desde los años 30 eran los más afamados en la coctelería? ¿Quiénes eran los mejores cocteleros? Y no es que se creasen o que naciesen en Cuba. La coctelería venía de Europa y venía de Inglaterra y de Estados Unidos, donde la aplicación de la ley seca lo que hizo ni más ni menos es que la sofisticación de tomar un alcohol fuera concebida como algo diferente, ¿no? Como algo mucho más fantasioso, moderno, ritual. Año 1920, 1930. Los años locos, los años 30, ¿verdad? Entonces ahí es cuando en Estados Unidos prohíben beber y entonces toda la fuerza de Estados Unidos para beber se va al lugar más cercano, con más cultura y más deseado, que estaba a muy poco tiempo de las fronteras americanas, Cuba. Y ahí se desarrolla precisamente lo que hay. Entonces, eso que tenemos es precisamente la parte histórica, la que podemos hacer. ¿Hacemos algo más? ¿Algo bonito? Creemos solamente las rutas de la gastronomía en esta ciudad. Un elemento más. Publíquenla, súbanlas a las redes y tendrán algo más para que cuando venga alguien elija qué tipo de gastronomía quiere siguiendo el país. Bueno, pues muchísimas gracias, Alex. Una reflexión final. A propósito de la cultura del maíz y de otros productos, como el plátano, como el arroz, de los que también se hacen arepas, ¿ustedes sabían que somos el país latinoamericano, bueno, o iberoamericano, con más variedad de arepas? Porque siempre hablamos de las tortillas y del referente que tenemos de los mexicanos, pero Colombia, de norte a sur y de oriente a occidente, tiene la mayor variedad de arepas. Y entendiendo el antiguo territorio de la Gran Colombia, del cual era parte también Venezuela. Y otro detalle más, somos el país con más variedad de envueltos. En la costa llamado bollos, aquí envueltos, y todos hacen parte de los amasijos. ¿Qué tal hablando de rutas? Y para cerrar, ¿qué tal qué tal la ruta de la arepa en Colombia? ¿Qué tal la ruta del bollo, del envuelto? Lo que hay es despensas, insumos y realmente trabajo por seguir haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alex. Felicidades. No puedo negar que ante este señor tan elegante yo me sentía como con alguien de la realeza, como una cosa así. Nos quitamos la chaqueta inmediatamente y la corbata, ¿eh? Sí, un señor muy como Julio Iglesias, una cosa así bien. Dicen que es más fácil desvestirse que vestirse. Es más fácil. José Carlos y Alex, quédense allí en el centro del escenario porque le vamos a hacer entrega del detalle, ese reconocimiento que reciben por parte del director ejecutivo de Acodres, Brani Prado, para que se lo lleven a casa y recuerden esta 10ª edición del Congreso de Gastronomía Iberoamericana Deleitarte. Ok, tenemos más preguntas. Claro que sí. Entraron prácticamente casi todas las culturas que hicieron que el Caribe sea gastronómicamente lo que es, y de ahí pues se fue regando hacia el resto de Colombia. No debería ser el Caribe como tal o alguna ciudad del Caribe la que tuviera como ese reconocimiento de, no sé, lo Capital. que sea, pero... Lúchenla, solamente lúchenla. No es aquí se debe, lúchenlo. La presentación es libre, el mercado es libre, convenzan a la academia de que tienen que presentarles. No luchen por derechas o por izquierdas, ni por Caribe, ni por el Pacífico. Luchen solamente porque la academia tenga a bien conceder la posibilidad de que sea una ciudad u otra o cada una con su estilo. No ha luchado usted por un tema y lo ha perdido. Ha perdido usted la posibilidad. Ok. ¿Qué pasa con el Casabe? ¿Qué pasa con el Casabe? Hay una cosa chévere, para que tengamos en cuenta un detalle, que es como decía Antonio. ¿Es caribeño? Antonio Gastambide es un historiador puertorriqueño. Él dice del Caribe cultural y del Caribe continental. El Caribe continental es de lo que hace parte pues Colombia y todos los países del Caribe. Y el Caribe cultural dice, donde hay afrodescendencia hubo Caribe cultural, y llega hasta Salvador de Bahía, Brasil. Y miren esto, en Puerto Rico se llama mofongo, en República Dominicana se llama fufú, en Cuba se llama mingui,
en la sabana de Sucre y Córdoba se llama cabeza de gato y aquí se llama marranita. Y en el Magdalena se llama cayeye. Miren esa maravilla, miren ese recorrido del Gran Caribe, cómo se mete en la geografía colombiana, cómo pasa esa cantidad de lomas, que son las 3 cordilleras que tenemos, y cómo en el Valle del Cauca se hace. Y también en Ecuador hacen una preparación con plátano. Eso es un pequeño ejemplo. Y una cosita final que nos pasa mucho a los colombianos, precisamente por esa topografía tan compleja que tenemos y tan quebradas. Es el momento también de empezarnos a sentir como que todo nos pertenece. Créanme una cosa, uno es de donde uno le da la gana de ser y por el momento en que uno quiera. Yo aquí me siento hoy caleño, me siento bayuno y estoy disfrutando de un territorio que también me pertenece. Entonces el viaje es ese. Ojalá que Cali sea pronto la capital iberoamericana y mi querida Chechi, tú y yo y todos los que estamos del otro lado del charco también vamos a trabajar seguramente porque podamos nosotros ser en Barranquilla, ojalá Colombia tenga varias capitales, ojalá todo, el camino está dado, el tema es de voluntades comunes, ¿no es cierto? Básicamente es ese viaje. Luchen que la Academia Colombiana de Gastronomía, una institución con 30 años de creada, no tiene querencias, al revés, lucha por el país, que sea quien les presente. Y gánense el respeto, el poder y la presentación. Háganlo. Y si usted hubiese empezado a defender su casabe, que es un casabe amazónico, que es un casabe que viene por el Caribe, que es un casabe que nace y va y recorre todas las islas, entonces tendría un elemento más todavía de beneficio para ganar esa titulación. Yo pienso que tenemos 3 elementos identitarios importantes que son la yuca, de donde se genera el casabe, el maíz y la papa. Son 3... No, por eso, son 3 productos importantes, pero de eso se trata. Y como lo has dicho, es precisamente eso, es la búsqueda. A veces no podemos agarrarnos de muchas cosas, es como nos vamos canalizando a partir de una para llegar a otras. También queremos agradecer aquí, de nuevo, a la Academia Colombiana de Gastronomía, de la cual formamos parte y que es una institución a la cual pueden pertenecer, que está de puertas abiertas y que viene transformándose y trabajando desde hace 30 años de una manera seria, de una manera digna, responsable, por la cocina colombiana. Entonces, yo creo que es importante también que podamos abrir esa ventana de la academia y podamos ofrecerle a nuestros colegas, cocineros y amigos la posibilidad de darles una información al respecto, Chechi, porque creo que es un ente importante al cual vale la pena pertenecer, apoyar y con el cual podemos seguir trabajando. Vivi. Gracias. Sí, Luis señor. Miguel Rangel, miembro de la Academia Colombiana de Gastronomía. En Colombia ustedes saben que empezamos a hablar 2 y terminamos 50. Eso es parte de este... Así es que nos faltan 7. No te preocupes. Tengo 7 minutos, mira, para los 50. Desde la Academia yo lo que les puedo decir es lo siguiente. No veamos la gastronomía colombiana como una hegemonía, porque ese es el gran problema que tenemos. Yo sé que la cocina colombiana es regional, pero ¿qué país no tiene una cocina regional? No conozco un país que no sea regional. El mismo España, no hay cocina española, hay cocina de región. Regionales. Colombia hemos dicho y nos hemos anclado en decir que es una cocina regional, pero realmente busquemos y propendamos por la cocina colombiana. Hablando de economía, dejen actuar la mano invisible de Adam Smith, déjenla actuar sola y usted produzca lo mejor desde su región, desde Cali lo mejor de esta región, desde Bogotá lo mejor de su región, desde el Amazonas, que hay un representante acá, lo mejor de su región, y construimos gastronomía colombiana. Porque no es hegemónica, la cocina no es hegemonía, la cocina es transmigración. Claro, estamos de acuerdo. ¿Podría existir la tortilla española? Hombre, por supuesto. ¿Sin la papa nuestra? Sí. ¿Puede existir tortilla española? ¿Y la pasta sin tomate? O la pasta sin tomate, un pomodoro. Listo. Entonces, los invito a eso, que desde nuestra experiencia propia como cocineros, nos fundamentemos profundamente y creemos lo mejor. De esa manera vamos a lograr ser capitanías muchas veces. Muchas gracias. Si cerramos solamente para decirles algo que Alex ha hecho y que a este congreso le tiene que ganar. Nuestro caricaturista de hoy, nuestro diseñador de hoy, concretamente ha hablado 2 palabras de él. Dice, la patria no es donde naces,
La patria es donde amas. Entonces, esto va con lo tuyo. Esto es lo que hoy en nuestros medios publicaron. La patria no es donde naces. La cocina no es solo donde nace. Es donde se desarrolla y amas lo que estás haciendo y la presentas. Esto sencillamente es que ha venido a cuento con sus palabras. Creo que con esto nos tenemos que ir, que si no, no pueden seguir. Muchas gracias, José Carlos y Alex.